pasó? Se cayó. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Estrella y el día de hoy vamos a estar leyendo El retrato de Dorian Gray y Al final mueren los dos. De ambos libros ya hablé un poco en el anterior video, los libros que voy a leer en junio, así que nada, iré actualizando conforme vaya avanzando y tengo un poco más que decir al respecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya acabé hasta el segundo capítulo y como dije estoy comparando la versión no censurada con la versión que tengo en físico y hasta el momento solamente hay unos pequeños cambios, por ejemplo la palabra romance en algún momento la cambian o también quitan esas partes y hay una parte en específico que quitaron por completo, que es pero pocos minutos con una persona a la que adoras significan mucho, o algo así es la traducción. Y esa parte sí no está para nada en el libro, lo que es más interesante porque está admitiendo que adora a Dorian Gray. Bueno, eso es todo. Ahora voy a ir al gimnasio y voy a poner el audiolibro mientras estoy ahí. Espero avanzar un poco más hoy y volveré más tarde. ¡Feliz cumpleaños, Edito! Todo porque quieren mi torta. Hola, ¿qué tal? Algunas cosas pasaron desde la última actualización, entre ellas me corté el pelo, o mejor dicho, mi hermano me cortó el pelo. Les comento, hoy es cumpleaños de mi hermano y hace un año estábamos viendo los dos solos. Y en su cumpleaños decidí hacerme un cambio bastante radical. Tenía el cabello más largo de lo que lo tengo ahora y decidí cortármelo súper chiquito. Pero por toda la situación actual y del año pasado, también conocida como pandemia temporada 1, no había ningún lugar cerca donde pudiera cortármelo. Así que mi hermano y yo decidimos que él me iba a cortar el pelo. Y me lo cortó más o menos a esta altura. Desde hace unas semanas estaba pensando en volver a cortarme el pelo, pero esta vez solo como la parte de adelante. Básicamente esa es la historia de cómo terminé así. Así que si lo ven como desordenado o algo, faltan detalles, ¿vale? No hemos tenido tiempo, faltan detalles, pero la verdad lo estoy disfrutando un montón. Y ya, nada, pasando a lo que nos importa, el libro. Como les dije, estoy leyendo El retrato de Dorian Gray y estoy comparando la versión que tengo en físico con la versión no censurada que tengo en ebook. Y al inicio no había muchas diferencias, más que algunas palabras, pero mientras he ido avanzando me he dado cuenta de que eso sí ha ido cambiando. Por ejemplo, en el libro en físico, ahorita estoy por empezar el capítulo 13, me he quedado hasta terminar el capítulo 12. Y si bien voy en el mismo punto de la historia, en el ebook lo toman como el capítulo 11. Es decir, han aumentado 2 capítulos en la versión que tengo en físico. Más que nada lo que han agregado han sido escenas en las que no aparece Dorian Gray sino otros personajes y son más bien una explicación sobre hechos que no tienen tanto que ver con la historia. Parece que fueran como un poco más de relleno. Personalmente creo que no eran necesarios estos capítulos extras. Yo leí primero la versión en ebook, que es la no censurada y la que no tiene estos capítulos, y lo entendí perfectamente. Me di cuenta al momento de tomar el libro en físico para poder comparar que habían estas escenas añadidas y si bien me dieron como una perspectiva de repente diferente o un entendimiento un poco más profundo de las escenas que pasaban después, personajes secundarios, no creo que haya sido necesario. Algo que he podido notar y que es muy distintivo en la escritura de Oscar Wilde es que da muchos ejemplos o descripciones bastante extensas. No necesariamente compara, pero relaciona ciertas acciones, por mínimas que sean, con de repente la naturaleza o con ciertos escenarios imaginarios que parecen no tener que ver, lo enlaza de una manera que realmente ayuda no solo a la comprensión, sino que además le da una gran belleza a las escenas más simples.
Ahora me faltan alrededor de 80 páginas. Como les digo, es un poco complicado saberlo por las versiones que estoy leyendo. Todo el conocimiento que tengo de esta historia es la película, y la película la vi hace años y las pocas cosas que recuerdo eran bastante generales y ya pasaron en el libro. En este momento sé que algo grande está por venir, pero no sé qué, y estoy un poco nerviosa por eso. Pero al mismo tiempo siento que esta historia es bastante oscura, entonces quiero un poco de cambio. Y para eso voy a empezar Al final mueren los dos. No sé qué tanto cambio va a ser eso, porque igual Al final mueren los dos suena un poco oscuro. Y la verdad no sé mucho más de la historia. El título y la sinopsis es todo lo que sé. Pero confío en que sea un poco más ligera, al menos en la parte del inicio, porque está escrito para una audiencia más juvenil. Eso es todo lo que tengo por ahora y les iré contando más adelante. Chao. Hola, estoy en la página 169 de Al final mueren los dos y tengo algunos pensamientos. Primero pensé que iba a ser bastante triste todo el tiempo, y tiene algunas partes que sí son tristes, pero en su mayoría es una lectura bastante ligera. Yo diría que se lee casi como un fanfic. La escritura es bastante directa, no da muchas vueltas, así que nada, es una historia bastante interesante. Y al inicio empezábamos a conocer a los personajes y como su lucha a partir de recibir la llamada. Ahora ya estoy en la parte en la que ambos protagonistas están juntos. Y bueno, esto no es un spoiler para nada, es solo un dato. Hay una parte del libro en la que hablan de un ave. Es todo lo que voy a decir. Bueno, si lo llegan a leer, me van a entender, o si ya lo leyeron, me van a entender. Y a mí me pareció algo muy parecido con un ave, así que en ese momento sí lloré, pero fue el único momento en el que he llorado realmente, y fue por razones externas, por razones personales. Así que bueno, aparte de eso, aún no llevo a ninguna parte sentimental o que me haga llorar. Sí mencionan como ciertas reflexiones en medio de las conversaciones que a veces llegan de la nada y me toman desapercibida, pero al final del día están haciendo catarsis porque están a punto de fallecer, entonces es entendible. Por ahora ambos son amigos y se están conociendo más, lo que es muy lindo. Pero ya, eso es todo. Iré actualizando según cómo vaya avanzando. Estoy más o menos en la mitad del libro, así que bueno, leo. Sharks. The station offers skydiving, race car driving, a park. Hola, ¿cómo están? Estoy a punto de acabar ambos libros. En el retrato de Dorian Gray me faltan como 15 páginas. Eso sería un capítulo en la versión que tengo en virtual y 2 capítulos en la versión que tengo en físico. Es el mismo, ya vi, el contenido es lo mismo, pero en la versión en físico lo han dividido en 2. Esa es la única diferencia, serían como 15 páginas, como dije. Y en Al final mueren los dos me faltan más o menos 50 páginas. Igual ya falta muy poquito y ya entré en la cuarta parte. Primero hablemos de El retrato de Dorian Gray. He encontrado más diferencias desde la última vez que grabé, y es que en esta última parte del libro hay muchos más capítulos extra en la versión impresa, a diferencia de la versión virtual. Lo único diferente al inicio del libro eran el capítulo 3 y 5, que hablaban sobre personajes secundarios, y si bien ayudaban como a entender lo que estaba pasando en el libro, no eran indispensables para poder entender la historia. Sin embargo, como mencioné en el último clip, sabía que algo grande iba a pasar. Esto por supuesto es igual en las dos versiones que estoy leyendo porque es algo muy importante para la historia. Pero lo que viene después sí se ha cambiado muchísimo en la versión impresa. En esta última parte, los capítulos diferentes son el 15, 16, 17 y 18, lo que es bastante, y a diferencia de los primeros no son datos tan irrelevantes, ya que se desarrolla una historia de inicio a fin que no está presente en la versión virtual.
Esto no afecta para nada el desenlace, ya que lo comprobé y los 2 últimos capítulos en la versión en físico son exactamente lo mismo que el último capítulo, que vendría a ser el 13 en la versión virtual. Aquí encontramos un poco más a fondo la manera en cómo Dorian se siente y cómo piensa, y de repente incluso los sentimientos de culpa que tiene. Y aunque sí es algo muy interesante y que aporta profundidad a la historia, como dije, esta parte tiene un inicio y tiene un fin, por lo que no altera para nada la historia y, en mi opinión, podría haber estado perfectamente bien sin ella. Creo que fue añadida más por un tema de que el libro tenga una mayor longitud, ya que es un libro bastante corto. Sin embargo, estoy ansiosa por terminar el libro y poder ver cómo estas dos versiones afectan mi perspectiva del desenlace. Ahora con Al final mueren los dos. La última vez que grabé, los 2 chicos apenas estaban empezando a conocer. Ahora me he dado cuenta de que tanto Mateo como Rufus son 2 personajes muy fáciles de querer y con los que te puedes identificar muy rápidamente. Y ambos se ven repentinamente enfrentados a la soledad por distintas razones. A pesar de tener personalidades muy diferentes, así como su pasado, sus experiencias y su situación de vida no tienen nada que ver una con la otra, se hacen amigos muy rápidamente. Y lo curioso acerca de todo esto del último amigo es que son el tipo de amigo justamente que te impulsa como a ser mejor y se ayudan mutuamente a superar miedos o problemas que tengan sin resolver, de manera que puedan vivir su último día al máximo y sobre todo poder fallecer sin ningún tipo de arrepentimiento. Sobre todo hacer paces con la idea de morir y de que, al igual que todas las personas que reciben esta alerta, ellos no son la excepción. Siento que se me fue volando este libro. Es una lectura bastante fácil y rápida, aunque poco profunda. Los capítulos son súper cortos y en este sentido creo que hace un muy buen trabajo haciéndole como un espejo a la historia, ya que me hizo sentir que estos 2 personajes, estas 2 personas están a punto de morir y podría pasar en cualquier momento y de cualquier forma, y por ende cada momento que pase y cada palabra que lea es sumamente valiosa. A este punto del libro tengo una muy buena idea de cómo va a darse su muerte, y aunque sé que es inevitable desde el inicio, siento que no estoy preparada. Lo que al final me devuelve a pensar que nadie quiere morir y nadie está listo nunca tampoco. Y sobre todo estos 2 chicos que son tan jóvenes y realmente no han llegado a vivir nada. Aún así sabemos qué va a pasar. La pregunta es ¿cómo? Hola, estoy de vuelta y ya terminé de leer ambos libros. Voy a empezar con Al final mueren los dos. La idea creo que es increíble. El título nos lo dice todo y aún así el hecho de hacernos trabajar para averiguar cómo es que pasa que al final mueren los dos, creo que es muy ingenioso y creo que también está muy bien hecho para lo que quería lograr el autor. Como mencioné antes, está dirigido a una audiencia más juvenil. En ese sentido yo creo que se hizo un muy buen trabajo, es muy interesante, es una lectura muy rápida, pero el título siento que deja las expectativas demasiado altas y creo que podría haber sido mucho mejor en un misterio, por ejemplo. En este caso siento que la idea es tan amplia y tan interesante que deja mucho potencial sin explorar. Por otro lado, vemos distintas historias secundarias que de alguna u otra manera se enlazan con la historia principal, que es de Mateo y Rufus. Y al inicio me dio la impresión de un misterio que enlaza distintos puntos para poder llegar al final a algo sumamente grande, a un hecho muy importante. Y si bien todas las historias están enlazadas de una u otra manera, no aporta demasiado a la historia realmente. Ahora, en cuanto a la relación entre Rufus y Mateo, tengo opiniones un poco contradictorias. Su interacción y sus conversaciones se sienten como lindas, pero no del todo reales. Al inicio pensé que era porque tenían que apoyarse mutuamente para poder enfrentar esta muerte tan repentina, pero luego llegó la parte del romance. Yo sabía que iba a llegar, como es un libro de romance, está en la portada, todo bien. Y yo sabía desde el inicio que toda esta historia se da a lo largo de un día, por lo que iba a ser un enamoramiento muy rápido. Aún así se sintió un poco forzado. Siento que podrían haber quedado como una amistad muy bonita, y en vez de eso se dio un romance que literalmente pareció salir de una oración a la otra. Ahora, con todo esto no quiero decir que el libro es malo. La verdad yo disfruté muchísimo leyéndolo, pero para todo lo que pensaba que ofrecía el título al inicio fue un poquito decepcionante. Yo creo que sí lo recomendaría, fue una lectura muy rápida y muy interesante, pero creo que es importante leerlo con una idea un poquito más clara de hacia dónde va la historia. Ok, ahora con el retrato de Dorian Gray.
Primero que nada, y esto resume todo el libro, la escritura es hermosa. Lo hubiera leído sin importar el tema solo para poder disfrutar de esta escritura. Así que si ya conoces la historia pero no has leído el libro, te animo con solo un poquito de presión a que vayas a hacerlo ahora mismo. Voy a leer la primera oración del libro para que se hagan una idea. En el estudio flotaba un fuerte olor a rosas, y cuando la leve brisa veraniega se agitó entre los árboles del jardín, el pesado aroma de las lilas entró por la puerta junto con el delicado perfume de las rosadas flores de cardo. Ok, pero dejando de lado la escritura, la historia en sí misma es sumamente interesante y cautivadora. Habiendo comparado ambas versiones, he encontrado dos diferencias que son, en mi opinión, las más importantes. La primera es que se cambia el romance por la admiración. La admiración hacia Dorian es algo muy común en todos los personajes. Sin embargo, en la versión no censurada es muy evidente que no es solo admiración la que Basil siente por Dorian, sino más bien romance y amor, lo que han editado en la versión impresa. La segunda diferencia creo yo que es de la que más se ha hablado en este video y son los capítulos añadidos en la versión impresa. Personalmente los disfruté, aunque no creo que hubiera sido indispensable tanta explicación para este libro, ya que hay muchas cosas que en la escritura original Oscar Wilde dejó a la imaginación, aunque estoy segura de que mi versión sería totalmente diferente a la versión de una persona que lo hubiera leído en 1890. Lo que me lleva a todas las discusiones morales que se dieron durante el libro y que disfruté muchísimo leer, aun si en la mayoría no estaba de acuerdo con ellas. Creo que es increíble conocer un poquito más acerca de la visión que se tenía en esta época victoriana de todo tipo de asuntos, desde la belleza, la civilización, el amor, hasta incluso la posición de la mujer en el mundo. Otra vez, discusiones con las que no siempre estuve de acuerdo, pero son ese tipo de desacuerdos en los que te hacen pensar como, no, pero dime más, como quiero saber más de lo que tú piensas. Aparte, la escritura, de nuevo, es tan increíble que es un placer leerla, sin importar lo que diga. Muy bien, eso es todo por hoy. Creo que es muy fácil decir entre los dos cuál fue mi libro favorito, pero la verdad es que ambos son muy distintos y son muy buenos a su manera. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este vlog. Muchas gracias por acompañarme en este video y espero verles en el siguiente. Besos, chao. Espera, eso no era lo que iba a decir.